Excelente. Vean, muchachos, vamos a hablar hoy sobre un tema muy interesante y en función a eso va a estar dada también la actividad que se va a realizar el día de hoy. El tema es sobre la política de dividendos en la empresa. Lo primero que quiero hablarles es sobre los fundamentos de los dividendos. ¿Qué es un dividendo? Bueno, un dividendo en la empresa representa una fuente de flujo de efectivo para los accionistas. Es dinero que reciben los accionistas de una empresa y proporcionan información sobre el rendimiento presente y el rendimiento que va a tener a futuro la empresa. A ver, todas las personas que invierten en una empresa, lo que buscan es poder tener dinero o poder recuperar ese dinero y poder tener utilidades en adelante, ¿verdad? A eso, a esa parte de la empresa, de la distribución de ese dinero se le conoce como dividendos. También hay un concepto interesante cuando nosotros hablamos de dividendos que son las ganancias retenidas. Y es que las ganancias retenidas son ganancias que no se distribuyen a los propietarios de los dividendos. Eh, y esto lo utilizan normalmente porque constituye eh, una forma de financiarse de manera interna a la empresa en nuevas actividades o en nuevos inventarios o en nuevos recursos o en en nuevos vehículos, por ejemplo, que necesite la empresa comprar. Ahora bien, monto de los dividendos. Los directores de la empresa pueden cambiar este monto. Quiero decir con eso que el dividendo de una empresa, si hoy son 500.000 colones, puede ser que el otro año o el otro semestre o el otro periodo contable ya no sean 500.000 colones, porque normalmente esta estimación de ese monto se hace eh, basándose en los incrementos o bien en las disminuciones de esas ganancias que tenga la empresa. Es decir, normalmente si la empresa recibe más dinero en cuanto a utilidades, más va a recibir el socio. Pero ahí hay una trampa, ¿verdad? Puede ser que la empresa reciba más ingresos o tenga más ingresos, pero también sus gastos hayan aumentado más del doble. Entonces, digamos, no por solamente recibir más dinero es que ya van los socios a tener más plata, ¿verdad? Sino también que hay que estudiar cómo se comportaron los gastos. Bueno, también está el periodo de los ex dividendos y eso es un periodo que comienza 2 días hábiles de la fecha de registro del dividendo, durante el cual una acción se vende sin el derecho a recibir el dividendo actual. Tal vez eso lo van a entender mejor ahorita cuando yo haga ahí algo de una línea del tiempo. También está un concepto cuando se habla de dividendos de fechas relevantes. Las fechas relevantes que tiene el dividendo son la fecha de registro, es la fecha establecida por los directores o socios de la empresa en la que todas las personas cuyos nombres están registrados como accionistas reciben un dividendo declarado en un momento específico en el futuro. Y también está la fecha del pago. La fecha del pago es establecida por los directores o socios de una empresa, fecha real en la que la empresa envía por correo el pago de los dividendos a los tenedores del registro. ¿Hay algún ejemplo para que ustedes entiendan a qué hace referencia esto? La fecha de declaración, fecha de ex dividendo, fecha de registro y fecha de pago. Aquí tenemos un ejemplo. Rudolph Company es una empresa distribuidora de productos de oficina. Los directores declararon un dividendo en efectivo. Vea lo que dice aquí. En esta línea del tiempo tenemos la fecha de declaración que fue el 10 de junio. La siguiente fecha es la del ex dividendo que fue el miércoles 30. Decía ahí en las características que 2 días antes, ¿verdad? De la fecha del registro es el ex dividendo. Entonces la fecha de registro es 2 de julio. Y
30 días posterior al 2 de julio, es decir, el 2 de agosto, es la fecha de pago. Veamos la partecita que dice ahí abajo. La Junta Directiva declara un dividendo en $0.80 por acción, pagadero el lunes 2 de agosto a los tenedores del registro del viernes 2 de julio. Ahora el siguiente texto, el que está ahí en el centro, dice, el del 30 de junio al 2 de julio, las acciones se negocian con dividendos desde el miércoles 30 de junio, es decir, 2 días hábiles antes del viernes 2 de julio, que es la fecha del registro. Y la fecha de pago en la parte de abajo dice, se envíe por correo cheques o transferencias, ahora todo es por transferencia, ya los cheques prácticamente no se usan, de 0.80 por cada acción el lunes 2 de agosto a todos los tenedores del registro del viernes 2 de julio. Así más o menos, para muchachos, para que ustedes comprendan, es cómo funciona la distribución de los dividendos de los directivos o de los socios de la empresa. Esas son como las 4 fechas importantes que se tienen: la de declaración, la del ex dividendo, la de registro y la de pago. Bueno, los dividendos, hay empresas, existen algunas empresas y existen algunos propietarios que tienen algunas políticas en cuanto a los dividendos. Aquí vamos a ver algunas de esas. Por ejemplo, los planes de reinversión de esos dividendos. Planes que permiten a los accionistas usar los dividendos recibidos de las acciones de la empresa para adquirir acciones adicionales a un costo pequeño o a un costo nulo. Es decir, el dinero que pueden recibir por la acción, normalmente deciden reinvertirlo para darle tal vez, por ejemplo, hablemos, darle liquidez, por ejemplo, a la empresa. Hablemos de un concepto de liquidez, para darle, por ejemplo, liquidez a la empresa, para comprar nuevas acciones, como dice ahí también. O, por ejemplo, también podrían ser si algún accionista, si algún directivo, si algún socio desea vender sus acciones, la empresa puede tener también alguna política para hacer una recompra en ese caso. Relevancia de las políticas de dividendos. Bueno, em, el efecto del anuncio de los dividendos sobre el precio de las acciones. Normalmente, cuando una empresa dice que va a tener esta política de dividendos y es una empresa muy rentable, es una empresa, digamos, muy fructífera en su actividad. Cuando se dan esas noticias, lo normal es que más bien el precio de esas acciones se dispare. Si son buenas noticias, se haga hacia la alza, vaya hacia la alza. Si es un anuncio anticipado que se anuncia con un año, por ejemplo, que en julio del 2026 se van a estar haciendo ventas de las acciones, si eso se maneja de esa manera, está ya comprobado que eh, no surge un efecto en el precio, digamos, de esa venta de acciones. Si valían $1 por acción, se mantiene en ese precio. Y si la empresa más bien va hacia la baja o hacia las malas noticias, también el precio de esas acciones podría bajar. También hay empresas que eh, tienen sus acciones ya en mercados bursátiles, en la bolsa de valores y cosas de ese tipo. Y también hay muchos otros factores que pueden incidir. Efecto de la política de dividendos sobre el valor bursátil. Bueno, lo primero es que empecemos de aquí, de la parte de la derecha, donde dice que un accionista compra acciones de una empresa con la intención de generar utilidades. Esas utilidades normalmente buscan que sean distribuidas, entonces por tanto se pagan esos dividendos. Vamos al punto número 4. El punto número 4 dice se espera reacción. ¿Qué pasa si se espera reacción? Conformes con la política. Si estamos conformes con la política, podría ser que haya una teoría de relevancia de esas acciones y de la empresa. También podría haber variación del precio de la acción hacia la alza o hacia la baja también. Y también un aumento o disminución del valor de la empresa, ahí de manera porcentual. Si no se está conforme con la política de la empresa,
Hay una teoría marginalista, es decir, la empresa, sus asociados, sus acciones, sus artículos pueden ser marginales. También esto normalmente incide en que no se afecte el precio de la acción, que se mantenga al menos, y también esto hace que no se afecte el valor de la empresa en el tiempo. Factores que afectan la política de los dividendos. Los factores que afectan estas políticas normalmente son las restricciones legales. ¿Qué son esas restricciones legales? Las restricciones legales definen que se prohíbe a las corporaciones pagar como dividendos en efecto cualquier porción del capital legal, la cual tiene como finalidad la restricción del deterioro de capital y proporcionan una base del capital propio del suficiente para proteger los derechos de los acreedores. Esas son algunas restricciones legales. Busca proteger a los acreedores. Aquí tenemos un ejemplo para que tal vez se comprenda mejor. La siguiente tabla presenta la cuenta de patrimonio de los accionistas de Miller Ford Company, una importante procesadora de granos. Y dice que las acciones comunes a su valor son de $100 o $100,000 más bien. Capital pagado adicional $200,000, ganancias retenidas por $140,000 y tenemos aquí un patrimonio total que sería la sumatoria de esas tres anteriores de $440,000. Dice el ejemplo, en estos estados financieros donde el capital legal de la empresa se define como el valor a la par de sus acciones comunes, la empresa podría pagar $340,000, ¿verdad? Que está compuesto por los $200,000 más los $140,000 de dividendos en efectivo sin deteriorar su capital. En estados donde solo $140,000 de dividendos son en efectivo, que es la primera partida que tenemos ahí eh, arriba. En ocasiones se impone un registro de ganancias que limita el monto de los dividendos. Con esta restricción, la empresa no puede ganar más dividendos en efectivo que la suma de sus ganancias retenidas. Las ganancias retenidas en este caso son 140,000, como pueden ver ahí en la tercera línea. Más las ganancias pasadas, ganancias que vengan de periodos anteriores y no se hayan procesado o ejecutado en ese caso. No obstante, la empresa no tiene prohibido pagar más dividendos que sus ganancias actuales. Un ejemplo ahí. También está un concepto que se llama restricciones contractuales. Con frecuencia, la capacidad de la empresa para pagar dividendos está limitada por las cláusulas restrictivas de un contrato de préstamos. Por lo general, estas restricciones prohíben el pago de dividendos en efectivo hasta que se haya logrado cierto nivel de ganancias o limiten a cierto monto de dólares o colones, depende de la empresa, o porcentaje de ganancia. Restricciones internas. La primera fue restricciones contractuales, la segunda es restricciones internas. Por lo general, la capacidad de la empresa para pagar dividendos en efectivo está limitada por el monto de los activos líquidos, es decir, valores que están en efectivo y valores negociables disponibles en el momento. Aunque es posible para una empresa tomar fondos en préstamo porque no producen ningún beneficio tangible u operativo que ayuden a la empresa a reembolsar el préstamo. También está el concepto de perspectivas de crecimiento. Son las necesidades financieras de la empresa relacionadas directamente con sus perspectivas de crecimiento y qué activos necesitará adquirir en el futuro. Debe evaluar la rentabilidad que está teniendo y también los riesgos para poder conocer su capacidad para recaudar capital externamente. Además, la empresa debe
determinar el costo y la velocidad con la que puede tener ese financiamiento. Ahí me quedó un poquito corrida la diapositiva, pero sí se puede leer. Ahí tenemos consideraciones de los propietarios. La empresa debe establecer una política que produzca un efectivo favorable en la riqueza de la mayoría de los propietarios. Una consideración es el estado fiscal de los propietarios de la empresa. Vean ustedes, muchachos, lo importante que son las políticas de empresa. En este caso, una política de empresa nos puede definir cuántos dividendos se reparten, cómo se reparten, quiénes tienen posibilidad de a obtener ese reparto, e inclusive crear un fondo de riqueza, como dice ese primer párrafo, para la distribución de esos recursos, e inclusive, vea lo que dice también ahí, que es una consideración en el estado fiscal de los propietarios de la empresa. ¿Por qué? Para que estén, por ejemplo, al día con sus obligaciones legales, tributarias, por ejemplo, ¿verdad? Si una empresa tiene un gran porcentaje de accionistas solventes con ingresos considerables, puede decidir pagar un menor porcentaje sus ganancias para que los propietarios retrasen el pago de impuestos hasta que vendan acciones. Esto es un truco contable que se aplica para evitar tener que pagar impuestos por esos dividendos. Esta estrategia beneficia a los propietarios a través del pago diferido de impuestos más como consecuencia de una tasa fiscal mínima. Sin embargo, los accionistas con ingresos menores o más bajos que requieren ingresos por dividendos preferirán un mayor pago de ganancias, es decir, tener mucho más efectivo siempre en la bolsa. Aspectos del mercado. Es útil tener conciencia de la posible respuesta del mercado a ciertos tipos de políticas. Se cree que los accionistas valoran adecuado un nivel fijo o creciente de dividendos en vez de un patrón que sea fluctuante, un patrón que a veces esté arriba y a veces esté abajo en el reparto de los dividendos. Tipos de políticas de dividendos. Aquí voy a comentarles de tres que son las más comunes y las más frecuentes en las empresas de nuestro país, en las empresas de Cotobruz. Está la política de dividendos según una razón de pago constante. Indica el porcentaje de cada dólar ganado que se distribuye en forma de efectivo. Si las ganancias de la empresa disminuyen o si ocurre una pérdida de los dividendos, pueden ser bajos o pueden ser nulos. Esa es la más constante. Por ejemplo, aquí vemos que ahí vemos un comportamiento de una empresa durante el 2001 al 2006 y vemos que los únicos años que las ganancias por acción fueron positivas fue en el año 2005, el año 2004 y el año 2002. Los dividendos por acción, bueno, aquí podemos ver que en el primer caso fue cero, en el primer caso fue cero, en el segundo fue 1.20, en el tercero fue 0.70, en el 2003 fue cero, en el 2004 fue 0.80 y en el 2001 fue 1.80. Y precio por acción, podemos ver aquí también que, bueno, 4.50 fue positivo también. Podemos ver aquí que los valores más bajos que tenemos aquí de precio por acción, cuando el mercado estuvo en negativo, o el precio de la acción estuvo en negativo, que fue negativo más bien, el precio de las acciones ustedes pueden ver aquí que es el más bajo, como en este caso que 42 y 38. Pero también cuando los números fueron más bonitos, como por ejemplo aquí, que está en 3 positivo, en 1.75 positivo, en 2 positivo y en 4.50, todos los datos, el valor de las acciones fueron creciendo, ¿verdad? Entonces, así es el comportamiento también en esa categoría que estamos hablando, que son las políticas de dividendos según una razón de pago constante. La segunda es la política de pago de dividendos periódico, que tal vez es la más frecuente. Se basa en el pago de un dividendo fijo en determinados términos monetarios. La empresa aumenta el dividendo periódico
después de que ocurre un aumento en sus ganancias. Y normalmente las empresas fijan ahí un tiempo, que sea anualmente los dividendos. Entonces, en diciembre ya se sabe que llega una platilla ahí, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo, del 2006 a 1999. 4.50, 4.90, 4.60, 4.20, 5, 2, 6 y 3. Dividendos por acción, 1.50, 1.50 y el resto 1. Y el precio por acción, vean, 47.5, 46.5, 45, 43, 42, 38.50, 38, 36. Ahí lo que tal vez faltaría tal vez es fijar el periodo en el que se supone que la empresa debería de dividirlos. Y por último, muchachos, en esta parte teórica conceptual están las políticas de dividendos bajos periodo, ¿qué dice? Política de dividendos bajos, periódicos y extraordinarios. Se paga un dividendo bajo periódico acompañado de un dividendo tradicional cuando las ganancias son mayores de lo normal. Es decir, en este caso, esta política de reparto de dividendos pasa cuando la empresa, por alguna actividad realizada, alguna venta, algún negocio que realizó, tiene más dividendos de lo que se trazó en las metas originales. Entonces eso le permite a los dueños decir, no, vamos a repartir porque tenemos más dinero, hemos superado en gran forma la meta que teníamos, por ejemplo, para ventas o para las inversiones. El pago de dividendo bajo periódico, la empresa proporciona a los inversionistas un ingreso estable necesario para generar confianza en la empresa. Bueno, eso en cuanto a la parte teórica. Espero que con esa parte ya ustedes tengan la posibilidad de realizar un ejercicio que se debería desarrollar en clase. En cuanto a materia del día, tenemos que hablar sobre el tema de las razones financieras. Bueno, las razones financieras son una herramienta muy importante porque nos permiten, a través de su empleo, a través de su utilización, conocer la salud económicamente hablando que tiene una empresa. Normalmente estas se basan en un balance general o en un estado de resultados. Por ahí viene el tema del proyecto, del curso. Y se conocen tres razones financieras de peso. La primera que es la liquidez, la segunda que es la rentabilidad y la tercera que es el apalancamiento. Vamos a detallar a continuación. Las razones de la liquidez buscan la evaluación de la capacidad de pagar las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa. Y hay una de ellas que se conoce como la razón corriente. Y la razón corriente nace de agarrar el total de los activos corrientes y dividirlo entre los pasivos corrientes que tenga la empresa. Como lo vimos en la diapositiva anterior, esto sale de el balance general y del estado de resultados. Asimismo, también existe algo que se llama la prueba ácida, y la prueba ácida es una fórmula aritmética de agarrar el activo corriente, restarle los inventarios y dividirlo entre el pasivo corriente. Una razón mayor a 1, escuchen por dónde tiene que andar el resultado. Una razón mayor a 1 indica que la empresa tiene buena liquidez. Ahora bien, la segunda, porque la primera es liquidez, la segunda es rentabilidad y la tercera es apalancamiento. La segunda se llama rentabilidad y la rentabilidad mide la eficiencia en generar utilidades, las cosas que todas las empresas queremos. Y ahí tenemos tres componentes que nos permiten calcular la rentabilidad. Uno es el ROA. El ROA nace o sale de agarrar y dividir la utilidad neta entre el activo total. El ROE sale de la utilidad neta dividido entre el patrimonio. Y el ROA alto, buen uso de activos. ROE alto, ganancia para los socios. Ahí trato de explicar qué significa cada uno de ellos. Y la última se conoce como el apalancamiento. El apalancamiento lo que hace es que se analiza el nivel de endeudamiento, ¿verdad?
La razón de endeudamiento sale o nace del total de pasivo entre el activo total. Y también está el tema de la cobertura patrimonial. Y la cobertura patrimonial nace de agarrar el patrimonio y dividirlo entre el pasivo total. Ayudan a evaluar el riesgo financiero. Esto funciona cuando la empresa, por ejemplo, quiere adquirir una deuda que ella no puede pagar. Se hacen este tipo de análisis para realizar, eh, cuantificar, digamos, algunos datos y así poder conocer como lo vimos al inicio, la salud económica que tiene la empresa. Vamos a la segunda parte de la clase, que es resolver una actividad. La información anterior nos debería de permitir, la información de la presentación que acabo de darles, más el uso de Excel de la sesión anterior, debería de permitirles a ustedes el desarrollo de esta actividad. Bueno, ¿qué buscamos? Bueno, resolver eh, un cálculo y análisis de dividendos por acción. Esto tiene un valor de un 10% para los que siguen ahí el cronograma. El objetivo es calcular los dividendos por acción y el rendimiento de los dividendos de una empresa ficticia y analizar los resultados usando funciones básicas de Excel. Lo primero es en cuanto a instrucciones, ahí nos dice ahora Excel y utiliza estos datos. 2021, 2022, 2023, utilidad neta 12 millones, 15 millones, 18 millones, dividendos pagados 3 millones, 4 millones y medio, 6 millones, número de acciones, ahí tenemos el número de las acciones en cada caso y el precio por acción de 200, de 220 y de 250. Bueno, aquí nos dice que tenemos que realizar algunos cálculos. Nos dice, agregue una columna para cada uno de estos cálculos. Por tanto, hay que agregar tres columnas. Dividendo por acción, y aquí nos dice cómo se saca, que sería calcular dividendos pagados entre el número de acciones. Y eso nos da un número. Y así la tasa de pago de dividendos y el rendimiento de los dividendos. Entonces vamos para Excel. Aquí abro Excel. Déjenme ver. Excel. Correcto. Bueno, voy a tratar de llevarme este cuadro para allá y le cambiamos los formatos con la idea de tener colones en este caso. Bueno, voy a cambiar esto aquí. Aquí son 12 millones que nos dice el ejercicio. Aquí son 15 millones que nos dice el ejercicio. 18 millones. Aquí son 3 millones. 4 millones y medio. 6 millones. De acuerdo. Yo para no estar viniendo de Word a Excel a cada rato, por la costumbre de agarrar y como cortar, copiar, llevarme lo que necesito para el otro lado, entonces me queda más fácil. Tengo esa costumbre. Entonces lo primero que vamos a calcular aquí son los dividendos por acción. Dividendos por acción. Lo segundo que vamos a calcular es tasa de pago de dividendos. Y lo que nos faltaría por calcular es el rendimiento por dividendo. Entonces aquí no se asuste nadie. Aquí el ejercicio nos dice qué tenemos que hacer. Lo primero que nos dice es, debes agarrar los dividendos pagados. Para resolver el número uno tenemos que agarrar los dividendos pagados. En este caso son 3 millones. Dividido entre el número de acciones. Dividido entre el número de acciones. Entonces aquí también esto tenemos que ponerlo en formato colones para saber cuánto es. Y como les enseñé a usar Excel, se ubican ahí donde donde se hace la crucecita negra y jalan hacia abajo. Entonces aquí lo que nos dice es que el dividendo por acción es de 30.000, es de 45.000 y es de 60.000. Tasa de pago de dividendos. Dice que la fórmula aquí nos dice
que sale de agarrar dividendos pagados entre utilidad neta. Entonces agarramos aquí dividendos pagados entre utilidad neta, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que esto tenemos que ponerlo en, ese no puede ser en formato de colones, porque aquí tendríamos que agarrar dividendos pagados entre utilidad neta. Y nos dice que es el 25%, ¿verdad? Aquí arriba lo pueden ver en el tipo del formato de la celda. Pueden ver que aparece general, número, moneda, contabilidad. En este caso estamos usando porcentaje. Y el último cálculo que deberíamos de hacer es el de agarrar el DPA, que es dividendo por acción, y dividirlo entre el precio de la acción. Entonces sería DPA dividido entre el precio de acción. Aquí. Más DPA dividido entre el precio de la acción. Y eso nos dice 150. Ok, esos son los tres datos que hay que calcular. Voy a ponerle esto aquí a estos títulos, voy a ponerlo ahí como en un colorcito diferente para que resalte. Ok, cuando ustedes hagan esto, muchachos, ya ustedes podrían, bueno, decir, en el año 2021 la utilidad neta de esta empresa fue de 12 millones, se pagaron 3 millones a sus socios, se tienen 100 acciones de esa empresa y el precio de esa acción es de 200 colones. También se puede decir que los dividendos por acción, por cada una de esas acciones, son 30.000. La tasa que se pagó fue del 25%, una empresa que tiene una buena rentabilidad, y el rendimiento por los dividendos fue de 150. Ok, y así consecutivamente para los otros años. Cuando ustedes hagan ese cálculo, lo único que faltaría es que ustedes respondan estas cuatro preguntas aquí mismo en el Excel. Las pegan por ahí y ponen respuestas. Uno, y escriben cómo ha variado el DPA a lo largo de los años. DPA, dividendos por acción. Ah, ¿verdad? Entonces se nota que el primer año, el 2021, era 30.000, en el 2022 fue 45, en el 2023 fue 60. Es decir, del 2021 al 2060, el dividendo por acción duplicó su valor. Entonces ahí hay que sacar algunas conclusiones. Dos, ¿qué política de dividendos parece seguir esta empresa? ¿Estable, creciente, residual? Bueno, son cosas que ustedes ahí van a tener que analizar, ¿verdad? Aunque está muy obvio. Tres, ¿qué año tuvo mayor rendimiento en cuanto a dividendos? Bueno, también responder. Y la última y la cuarta, ¿verdad? Sería, ¿qué beneficios y desventajas ves en mantener una tasa alta de pago de dividendos? ¿Qué puede hacer eso? ¿Qué malo puede pasar en la empresa si se sigue manteniendo eso? ¿Verdad? A eso es que hace referencia el trabajo que quiero que realicen hoy, muchachos. Y con respecto a el proyecto final, que como pudieron ver ya está asignado en la plataforma, es un proyecto final que se va a desarrollar en parejas. Es un proyecto final corto, diría yo, para la magnitud de un curso ya de nivel universitario, un curso número 2, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, gerencia financiera número 2 que están llevando, o finanzas 2. Bueno, les explico. Ahí les estoy entregando un balance general real de Purdy Motor, ¿verdad? Eh, una empresa costarricense. Ahí hay mucha data, bastante data. A lo mejor algunos de ustedes se pueden asustar con esto, ¿verdad? Pero eh, busco, en este caso, que ustedes tengan la posibilidad de eh, interpretar información. Eso es para mí lo más importante hoy. Bueno, entonces les entrego aquí a ustedes un balance que tiene muchas cuentas o subcuentas, pero tiene eh, algunos datos solamente. No, fíjense que no todas las subcuentas están con carga de datos. Bueno,
En función a este documento que está aquí, la idea es que ustedes en parejas puedan resolver esto. Este documento que también ya está en la plataforma. Dice, objetivo general, aplicar herramientas de análisis financiero sobre los estados financieros de Purdy para evaluar la situación económica de la empresa, su evolución en el último año y tomar decisiones estratégicas en materia, perdón, de inversión, financiamiento y distribución de utilidades. Solamente que hay dos puntos de evaluación o de análisis aquí. El primero es sobre las razones financieras. Las razones financieras de liquidez, rentabilidad y apalancamiento. Acá, pues hasta la fórmula les estoy dando. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es buscar el total de activo corriente que está en el balance que les facilito y dividirlo entre el pasivo corriente, que también lo van a encontrar ahí. Entonces, eso les daría un número. Eso es lo que tienen que ir resolviendo en este caso. Lo mismo para la prueba ácida, ¿verdad? Lo mismo para la rentabilidad. Calcule el ROA. Bueno, el ROA sale de la división de utilidad neta entre activo total. El ROE sale entre la utilidad neta dividida entre el patrimonio. Esta parte, muchachos, que está aquí, donde hablamos de liquidez, rentabilidad y apalancamiento, sí tiene que irse en un Excel. Tienen que hacerlo en un Excel. La segunda parte, si quieren, la pueden hacer en ese mismo Excel o lo ideal sería que lo hagan en un Word. Y ahí entonces ustedes van a hacer un diagnóstico. Van ustedes a hacer un diagnóstico. Y es la parte aquí que les digo de la interpretación. Aquí van ustedes a tener que interpretar eh, cuál es la situación patrimonial que tiene la empresa actualmente. ¿Tiene o no tiene crecimiento de los pasivos y de los activos? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de la empresa? Sugerencias o estrategias que usted como un administrador o gerente financiero daría en cuanto a las inversiones, ahorros, políticas de dividendos, ¿verdad? Aquí lo que ustedes van a tener que hacer es ya la propia parte de interpretación, agarrar aquella información del balance e interpretarla y traerla para acá. Ese es el trabajo que normalmente hacen los gerentes financieros, interpretar data. Y bueno, ahí les anoto al final que debe entregar cada estudiante, ¿verdad? Un documento de Word, uno con los cálculos de las razones financieras y otro con el diagnóstico financiero. Bueno, aquí vamos a anotar mejor documento en Word y otro en Excel con el cálculo de las razones financieras y el diagnóstico. Eso es el proyecto.